pacientes que están monitorizados, hasta tenemos una paciente que estamos contando, descontando las horas porque ya tiene orden de no reanimación, lo que ahí empieza, algo que tal vez ustedes lo han escuchado, la medicina al final de la vida. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Pocos? ¿Nadie? Aquí en Bolivia no se practica la eutanasia. Un paciente con patología, por ejemplo, que hoy vimos una cirrosis muy común en nuestro medio, ya sabemos según una clasificación, como lo vamos a ver en el tema que nos toque en su momento, hay escalas pronósticas, ¿sí? En la que no solo sirve para calcular un número, no solo sirve como pregunta de examen, sino sirve como un respaldo administrativo y hasta jurídico. Van a entenderlo si saben los dos. Ya les he dicho, respetos guardan respetos. Entonces, este respaldo jurídico, esta escala, puede condicionar a que no estemos presos, porque ahora ya todo es negligencia, ya hasta que salgan tu juicio, estás 120 días preso. Y cada médico, detrás nuestro hay 3 abogados en contra. Es lo penoso. Vivimos para ellos, pero en fin. Si estoy hablando de estas escalas pronósticas, es porque también cuando nosotros vayamos viendo los temas que se van a ir presentando, esas escalas, guárdenlas, como les he mostrado a un grupo en mi celular, yo tengo mis ayudas memorias, háganle una captura de pantalla o una foto cuando veamos en la pantalla, en la diapositiva, y eso guárdenlo como una tarjeta memoria. ¿Bueno? Entonces, de esa forma, pues nosotros tenemos esa famosa medicina al final de la vida, donde solamente 3 cosas debemos manejar. Algunos lo llamaban medicina paliativa. Ha cambiado el nombre. Paliativa se ha quedado solo para los pacientes oncológicos, para ese paciente que solo debo velar, analgesia. Pero cuando se habla de asistencia o atención en la etapa final de la vida, son pacientes que pueden comprender cualquier tipo de patología, ¿sí? Pongamos un ejemplo. El doctor tiene un amigo que está en la moto, bebido, un té, hace una hemorragia subaracnoidea, listo, vegetal. Se hacen los pares craneales, una evaluación, muerte cerebral, y ese paciente que tiene las horas o los días contados. Y no vamos a hacer que el sistema, no vamos a hacer que la familia invierta económicamente algo que ya científicamente está comprobado que no da, ¿sí? Entonces, incluso eso aplicamos cuando ya tengamos oportunidad de ver uno de los pacientes. Bueno, a ver, ¿alguien vio esto en algún estudio? ¿Qué cree que es eso, doctor? Solo vean, no como médicos todavía, como una película recién. ¿Qué entiende por ese dibujo? Porque después le vamos a dar nombre y apellido. Ya, es una persona que aparentemente está tomando un líquido, ¿sí? Por ahí es un vino. ¿Qué más? Se está haciendo la digestión. Ya, estamos mejorando. Nos está demostrando un estudio complementario cómo se puede identificar ese mecanismo, que lo vamos a ver hoy de nuevo, porque esto es fisiología, que ya tendrían idea cuando estaban en esa materia, de que un sencillo paso del contenido bucal, una pastilla, un caramelo, un pedazo de chocolate, activa todo un sistema sensitivo motor, ¿sí? Que uno dice, bueno, cuando mastico trago, punto. Pero cuando vayamos viendo que no había sido tan sencillo ese procedimiento, o proceso, perdón, no procedimiento, proceso, se van a dar cuenta que incluso puede que la reversibilidad de no poder tragar ya es un hecho, que no vamos a poder hacer mucho, ¿sí?
Entonces, por ahora quédense con una imagen que este paciente, en teoría, porque este es un paciente, está demostrando, bueno, de forma un poquito dinámica, cómo debe de pasar de la cavidad bucal hacia el esófago. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya viendo esto, quería mostrarles, doctor, ¿usted sabe cuántos nervios o pares craneales controlan la deglución? ¿Se acuerda? Porque ahora es acordarse. 4. Ya. Salvado. Por lo menos sabe que hay más de uno. Bien. Profesor, ¿cuál de esos 4 se anima a decir qué par craneal puede estar implicado en esta deglución? ¿2? ¿Cuál es el 2? ¿Quién sabe cuál es el segundo par? Olfatorio. Óptico. Óptico. No creo que el óptico intervenga en la deglución. El glosofaríngeo. El glosofaríngeo. ¿Y qué número de pares es el gloso? No. 9. Ah, no. ¿Qué es el 12? Que también incluye. Hipogloso mayor. También. Ya, muy bien. Eso. Miren, dense cuenta ya como introductorio, ¿qué otro órgano o proceso interviene en tantos pares craneales solo para dejar pasar el alimento al esófago? Interesante, ¿no? Y que hay enfermedades que involucren y se impida ese paso, o que ese paso sea dificultoso, es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Este video recordatorio, así se llama el que ahora les voy a presentar, es el mecanismo de la deglución. No tenemos el audio que tenía en otro lado, pero bueno, a ver, a lo que se escuche, veamos ese audio para que después, video, para que ya podamos empezar a entender dónde está el problema, para que ahí actuemos. Bueno. O deglución. ¿Por qué no sale? Es el proceso mediante el cual la comida pasa desde la boca a través. Esto vamos a cerrar. Está dividida su pantalla. faringe ¿Y eso qué y hacia significa, el Evelyn? esófago. ¿Sabes? Ese video reproducirlo. Entonces, este mecanismo que les decía, para pensar ya, que no, puta, ¿de dónde sacó eso? Mierda, está poseída esta máquina. A ver. ¿Y ahora dónde está acá? ¿Se fue allá? No, mentira, te estoy bromeando. Tan simple Ya, como escuchen, podría escuchen, a lo que está parecer a las empezando. personas sanas, la deglución es en realidad una acción muy compleja que requiere de una coordinación extremadamente precisa con la respiración, ya que estos dos procesos comparten la misma entrada, la faringe. Fallas en la coordinación pueden resultar en atragantamiento o broncoaspiración. La deglución involucra más de 20 músculos de la boca, garganta y esófago, que son controlados por diversas áreas corticales del cerebro y por los centros de la deglución en el tallo cerebral. El encéfalo se comunica con los músculos a través de varios nervios craneales. La deglución consiste en 3 fases. Fase oral o bucal. Esta es la parte voluntaria de la deglución. La comida es humedecida con saliva y es masticada. El bolo alimenticio se forma y la lengua lo empuja hacia la parte posterior de la garganta, la faringe. Este proceso está bajo el control neural de diferentes áreas de la corteza cerebral, incluyendo la corteza motora. La fase faríngea empieza con la estimulación de receptores táctiles en la orofaringe por el bolo alimenticio. El reflejo de la deglución es iniciado y está bajo control neuromuscular involuntario. Se toman las siguientes acciones para asegurar el paso de comida o bebida hacia el esófago. La lengua bloquea la cavidad oral para prevenir que la comida se devuelva a la boca.
El paladar blando bloquea la entrada a la cavidad nasal. Las cuerdas vocales se cierran para proteger la vía aérea a los pulmones. La laringe es alada hacia arriba y la epiglotis se rebate hacia atrás, cubriendo la entrada hacia la tráquea. Este es el paso más importante, ya que la entrada de comida o bebida en los pulmones puede ser potencialmente peligrosa para la vida. El esfínter esofágico superior se abre para permitir el paso hacia el esófago. Fase esofágica. El bolo alimenticio es impulsado en el esófago por peristalsis, una onda de contracción muscular que empuja el bolo por delante de éste. La laringe se mueve hacia abajo de nuevo a su posición original. ¿Se entendió algo? ¿Quién quiere voluntario participar? ¿O va a ser al azar? ¿Para dónde lo has poseído? Sácalo de la... Voy a hacer. Cerrar. No lo cerré, pero el archivo. No, tranquilo, a ver si nos lo puedo publicar. Dale Windows. Ay, son de obligar. Listo. Ahora ya no se va a dividir. Interesante. ¿Y ahora cómo abro mi archivo? Normal. Es que está por acá en la carpeta. No está ahí. No está ahí. Voy a hacer abajo. Está bien. ¿Volvemos atrás? No. No, a ver, le voy a dar una patada. No, ahora la cerró acá y solamente se ve allá. Y todo hace eso, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a ver. El último archivo debe ser de ahí. Alteraciones de... Ahí está. Uy, ¿Este? sí, dale. Ya. A ver, ¿quién quiere participar? Ustedes saben que después de un video introductorio viene un debate, que no es lo mismo que discusión, porque lo que ya dice ahí se supone que está confirmado científica y bibliográficamente. Bueno, doctor, ¿qué opina del video? ¿Qué es lo que ha entendido? ¿Qué es complejo? Fuerte, no le van a escuchar. Ya. ¿Alguna vez usted estando tomando agua se ha atragantado? ¿Se ha atorado, como dicen otros? ¿Qué sensación ha sentido? ¿Y dónde se fue ese líquido accidentalmente? La vía respiratoria. O sea, que cuando dentro del trayecto de una deglución, sin hablar de patologías, fisiológicamente puede existir eventos que nos recuerdan que hay algo que está mal. Ese hecho de atorarse. ¿Han visto en una parte del video? Se los dije, vean eso, ¿sí? ¿Qué se llama esa estructura a la que yo apunté? Epiglotis. ¿Y qué hace la epiglotis? Bloquea la vía aérea. Se cierra Cierra. para que la tráquea se separe y el bolo alimenticio o la digestión se vaya al esófago. Pero cuando no hay esa coordinación, o existe un fenómeno que también participa, la aerofagia dentro de la deglución, no se cierra absolutamente y puede pasar a vía respiratoria, como a veces ocurre en un broncoespasmo, en una broncoaspiración, o cuando el paladar blando
no se suspende adecuadamente, como le pasó al compañero, y se va para las fosas nasales, a las guanas, y alguna vez también les ha de pasar eso. Lo sienten que está aquí, o la comida, o el líquido. Especialmente cuando vomitan, ¿no? ¿Cómo es? Los que están conscientes, ¿no? Al vomitar, o al día siguiente nomás se dan cuenta que hasta la nariz estaba manchada. Son fenómenos fisiológicos naturales que dentro de lo que fuera mecanismos de defensa nuestro, alguna vez fallan. Pero esa reacción de toser o querer respirar, porque eso es lo que queremos, no queremos pasar el alimento. Bueno, tiene que seguir su rumbo, obvio, pero lo que queremos es evitar que no falte aire, porque si te falta aire, ya es otra cosa. En ancianos, ¿por qué tanto se empiezan a atorar? ¿Alguien se ha preguntado? Porque justamente los reflejos o el reflejo de la deglución, por el simple hecho de la edad, disminuye. Los centros que controlan esta deglución en el bulbo, como lo han visto, se atrofian. No por algo las enfermedades degenerativas están de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces se dan cuenta que este pinche proceso de deglución es el inicio, digámoslo así, de nuestro semestre, de la materia, porque todo proceso de digestión, ¿dónde empieza? En la boca. Y por ende, la deglución para pasar este contenido, que se llama el tubo, el de acá. Porque la función principal es el transporte de la cavidad oral hacia el esófago. ¿Y quién lo permite? Un segmento de la orofaringe que ahora lo vamos a ir conociendo, identificando y recordando, porque esto es más parte de fisiología lo que estamos viendo, ¿sí? Como vemos al final es un poco deprimente saber que no hay una pastilla que pueda yo conseguir para que vuelva a deglutir a alguien que ya tiene problemas. Una pregunta. Una vez estaba mirando un video que hablaba que los bebés se pueden ingerir alimento y esperar un momento. Puta, me mataste, viejo, no soy pediatra, man. Tal vez esa parte, no sé Pero si... esa función sobre la seguridad que tiene que ser un dispositivo de seguridad para que no meta la comida donde no debe, ¿no? Consideraría un punto que sí lo sé. ¿A qué edad gestacional ya el bebé de gluten? Menos. A partir de las 12 semanas ya se empieza a formar el tubo digestivo. Y el primer mecanismo de circular lo que sería el líquido amniótico, que lo orine, que tome, lo orine, porque eso hace el bebé dentro del útero de la madre. Entonces mínimamente ese proceso debe tener, perdonen que no sepa la respuesta en esa parte, porque pediatría muy poco lo sé, pero debe ser un mecanismo que conforme va llegando al ser adulto, ya tiene que tener la competencia necesaria. Sí existe, y eso también es otra cosa que está escrito. ¿Por qué existe, cómo llaman los pediatras? Muerte súbita del recién nacido. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿No ven? ¿Quién tiene bebés? ¿Tú? ¿Nunca le pasó? No, porque si no, no estaría aquí, digamos. No, lo que pasa es de que el bebé, posturalmente, como todavía no tiene el reflejo voluntario, porque ahora lo vamos a ver, qué fase es voluntaria y la otra no, el estar echado, dicen que es la mejor posición para evitar un broncoespasmo. Si nosotros tuviéramos, ahorita tu pregunta, viejo, nos hemos ido a otro lado. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver ahorita a cualquiera de nosotros echados, ¿qué está delante?
¿Qué está atrás? El tubito se llama. Entonces, si este niño está lactando o está tomando su biberón echado, por gravedad se va a ir al esófago y no se va a interrumpir en la tráquea. Razón inversa por lo que los pediatras recomiendan no tenerlo boca abajo para evitar justamente que cambie de dirección o la salida. Eso les hace pensar a ustedes y a todos, bueno, a mí me hizo pensar, que creo que el que nos ha creado ha pensado en lo mínimo para ayudarnos. Posiciones que parecen al azar, pero que este simple o la simple posición así nos está salvando la vida. Por esa misma razón, ya van a ver historias clínicas, bueno, hechas. Segunda indicación, en todo lado te pone posición semi-Fowler. ¿Han leído alguna vez esa indicación? ¿Cuál es esa posición, doctor? Semi-Fowler. Esto es semiología. Paciente de cúbito supino con elevación de 45 grados, sentado o parado. ¿Cuál es el semi-Fowler? Acuérdese, porque el paciente neurocrítico, cuando ya lleve materia de terapia, solo poner en esa posición, dice el pronóstico, estamos mejorando un 15% su mortalidad, solo por ponerlo en esa posición, y es bueno que aprendan. Por eso les he dicho, no solo vamos a aprender gastro, aquí vamos a adelantar un poquito cosas que ustedes recién van a entenderlo mejor después, pero ya van a ir con esa idea. ¿Cuál es esa posición? Semisentado. Cosa que el paciente estuviese así. No por algo las camas tienen, ¿no es cierto?, para ir inclinando, porque justamente lo que queremos evitar en esta posición, con esta angulación, es que el alimento refluya y se vaya, o el contenido gástrico se vaya al esófago, o perdón, a la tráquea. En el mejor de los casos, va a ser solo una neumonía por broncoaspiración, pero en el peor escenario se va a morir. ¿Cuántos pacientes que han bebido, se han broncoaspirado, al día siguiente han aparecido? Porque este paciente o este señor que bebió quizás se puso de una posición que ayudó o facilitó o vomitó, y como los reflejos cuando hay presencia de alcohol en el cuerpo disminuyen, tal vez el velo del paladar no se ha levantado, o tal vez la epiglotis no ha bajado y se ha distribuido a todo lado el vómito, porque el vómito es una expulsión violenta, ¿no es cierto? Entonces, esa posición que les decía no es al azar, y estas cosas, como dice el doctor, hay variabilidad, sí, por eso hay pediatras, incluso en los ancianos. Yo tendría que ver hasta ancianos como médico internista, pero se ha visto que hay patologías que son atípicas a lo que leemos en el adulto, por eso ahora hay la geriatría. Un paciente anciano no empieza con fiebre, por ejemplo, una neumonía. El paciente anciano, cuando se enferma, lo primero, como los niños, ¿qué hacen? Dejan de comer. Ya uno, cuando viene su paciente, su familiar, y dice, pasa que mi abuelito, le cuento que ya una semana ha empezado a dejar de comer, de momentos estimo que empieza a toser, no vivo con él, pero ya escuchar que ha dejado de comer, ya está incubando algo. Bueno, esos son tips que les estoy dando. Entonces, esa pregunta creo que parcialmente la hemos resuelto, pero era para saber también que el cuerpo, o nosotros como médicos, tenemos que considerar ciertas posturas de nuestro cuerpo para evitar complicaciones. Un paciente que se te broncoaspira en tu hospital es culpa tuya, y así se los digo, es culpa nuestra, o porque no lo hemos dejado en esa posición, o porque tenía reflejo nauseoso y no hemos sido capaces de ponerle sonda nasogástrica
y así protegemos su vía aérea. Por eso algunas veces me dicen, doctor, pero ¿y se ha broncoaspirado? Ah, el residente que me dice al día siguiente se ha broncoaspirado, se las ve grave, porque ese paciente seguro que en la mañana ya vomitó o en la tarde ya estuvo con un Glasgow menor y medidas de protección, postura, protección de vía aérea, que después lo vamos a ver en otros capítulos, ¿ok? Entonces consideren que no es nada al azar. Ahora, bueno, no soy odontólogo, pero supongo que todos tenemos la misma cantidad de dientes, ¿no? Toda masticación va a depender de quién, de la trituración de los dientes. ¿Han escuchado este fenómeno? Estás con gastritis, seguro no debes masticar bien los alimentos. O a los ancianitos, como no tiene dientes, siempre se estreñen. Y es verdad. Porque si no tenemos una adecuada, primero, masticación de los alimentos, hasta la masticación tiene sus niveles, doctores. ¿Qué significa? A ver, ¿quién sabe para qué son los incisivos? Para cortar. ¿Cortar? Porque si no, ¿cómo tendríamos que si no tengo tenedor y cuchillo, cortar? No habría forma. ¿Sí? Ya lo corté, muy bien. Pero ¿qué pasa si es más duro? ¿A quién pido ayuda? Porque se me va a desgarrar. Va a ser como el caníbal que antes, ¿no? Y hasta ahora nos pasa a todos. Puta, ¿quién no ha agarrado que se llama un churrasco ahí? Una chuleta. O te dan, ¿cómo se llama? Un tenedor de plástico, lo peor, ¿no? Y puta, ya está rico, pero duro. Entonces dense cuenta que tú mismo automáticamente, inconscientemente, usamos los dientes de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Una vez que ya lo hemos desgarrado y está acá el alimento, ¿qué vienen? Los molares, porque tienen que destrozar. ¿Cuántas? A ver, ¿quién falta? Profesor, ¿cuántas veces deberías masticar para cada deglución? Pues que 2 y adentro. No. Más de 20 creo que. No sé, estoy preguntando. Yo lo leí, pero me acuerdo que era mucho y yo dije, Era más. nadie lo hace, pensé. Ahora, ahí voy. Ah, Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que practicamos. La otra cosa es nuestro mal hábito, nuestra actividad física, social y tantas cosas que se asocian. A ver, ustedes que tienen clase en la tarde a esta hora, ¿acaso han comido rápido, lento? Y masticar son de 50, 60 veces. Imagínense, comer en esa velocidad, yo creo que en 2 horas terminaríamos. yo lo leí. No, por eso. Y hay otros que de un mascazo meten un trozo, medio sándwich adentro, más 3 mordidas nomás. Entonces, ¿a quién estamos dando ese trabajo? Al estómago. Estamos mandando un alimento mal deglutido, no mal deglutido, mal triturado, que ha tenido que incluso producir trauma mecánico en todo el trayecto, ¿sí o no? ¿Quién se ha querido ahogar cuando, puta, aquí lo sientes cuando había estado duro, ¿no ves? Y es una sensación de opresión que sientes. No sé si les ha pasado el corazón, parece que estuviera doliendo. Muchos cuadros de atragantamiento se han confundido con infarto agudo de miocardio, ¿sí? Por eso todas estas cosas que yo les comparto, parece que fuera gracioso, es gracioso sí, pero nunca subestimen la situación, ¿sí? O lo inverso sería peor, nosotros pensando que realmente se está atragantando y se está infartando. Puta, ahí sería lo peor, pero bueno. Entonces entiendan que cada segmento o cada tipo de pieza dental tienen una función, ¿sí? Pero ¿se imaginan qué son estos? ¿Qué pasaría si no tenemos saliva? No Lo podrían besar primero, ¿no? No habría humidificación. Ya. Primero, que sí ocurre cuando vayamos esta partecita.
que la deglución no solo va a depender de la misma anatomía que limite este problema, sino por alteración de sus glándulas accesorias. ¿Alguna vez pasa esto? No sé si la boca está seca o es coincidencia, pero han comido algo que era tan seco que puta sientes y hay que ir a buscar agua para terminar de bajar el alimento. ¿Sí? Y eso que tenemos buena cantidad. Se supone que no estamos con otra patología, pero ¿qué sucede? Se tranca. Y cuando uno se atraganta o se atora, es una sensación rápida, pero que uno lo ve tan largo y se siente que se está muriendo. Asusta, ¿sí? Entonces, gracias a estas glándulas, tenemos tres funciones. Protectora, o sea, ya de hecho me está ayudando a cuidarme, porque posee pues un líquido aséptico. Yo que te cuido, yo que evito que te hagan daño. ¿Y cuál daño será? Una infección. Entonces, gracias a lisocimas, gracias a enzimas que tiene, la inmunoglobulina A que está presente en todas las secreciones, lo que hacen es que, yo les decía a veces a mis estudiantes, la saliva es como un desinfectante. Bueno, parecería un desinfectante, porque al actuar estas sustancias están matando, están inhibiendo la progresión de una bacteria, hongo o en cualquier microorganismo que haya ingresado con el alimento. ¿Sí? No está en nuestro tema, pero aquí existe el famoso anillo de Waldeyer. ¿Han escuchado? ¿No? Sí. ¿No ven? ¿Se acuerdan de esas épocas cuando te decían de antes? Mucho me enfermo de la garganta y la madre decía, hazle operar a tu hijo las amígdalas. Y todos putas, porque íbamos a comer helado, ¿no? Después del recuperatorio. Muchos han caído en ese estilo de conducta. Pero ahora no, porque cabalmente se ha demostrado que ese segmento donde están las amígdalas, donde hay el velo del paladar y ciertas estructuras, habían sido una primera barrera de defensa ante las infecciones. Por eso que ahora solo se operan las amígdalas que realmente son obstructivas. Pero me dirán, doctor, a ver un momentito, si vamos un poquito al tema de cardiología, dice que las amigdalitis a repetición, gracias a ese pinche estreptococo, estreptococo Beta hemolítico. Beta hemolítico del grupo A de Lancet piel, puta pregunta de examen, ¿no? De todo lado. Entonces puede hacer llegar una fiebre reumática, doctor, pero ¿por qué no lo saca? Un minutito. Primero veremos si es que realmente esa hipertrofia es gracias a bacterias. En el niño menor de 5 años que se enferma repetitivamente es virus. Y ese virus no te va a hacer una fiebre reumática. Claro que te va a doler, va a ser fiebre, qué sé yo. La única y verdadera causa que podría uno considerar es con cultivos de hisopado faríngeo en donde diga estreptococo del tipo B de Lancet fiel o grupo A de Lancet fiel, beta hemolítico, así. Ya yo veo que hay 2 o 3 en un mismo año, el riesgo recién empieza. Esa es cantidad. Incluso, acuérdense, piden una famosa prueba que es el ASTO. ¿Han escuchado hablar del ASTO? Sí. El que pide ASTO, me avergüenza, ya no se pide. Es el antiestrepto, anticuerpo antiestreptolicina tipo O, que supuestamente identifica indirectamente la presencia de esta bacteria. Ya son estudios convencionales de la época antigua en la que no te ayuda para decir si este señor realmente, porque tiene ASTO elevado, se considera que tenía esa bacteria en su cuerpo. Falso, por si acaso, ¿sí? O sea, que en una próxima que les digan, a ver doctora, ¿su nombre? Camila. ¿Te ha ocurrido este fenómeno que viene el vecino o la conocida? Tú estás estudiando medicina, hijita.
dice que mi hijo tiene amígdalas, ¿le opero? ¿Qué le vas a decir ahora? No, señora, por esta razón, porque todavía su hijo, si es menor de edad, es un virus. Y si tiene, hágale un cultivo primero cuando esté en la etapa aguda, ¿sí? Porque también la mamá, ¿qué hace? Lo cura, le hace pinchar, como quieren siempre todas las mamás, pinchazo, pasa el cuadro y van a hacerle el cultivo. Va a salir negativo, pues el antibiótico de excelencia para el estreptococo, las penicillinas o betalactam. Entonces eso también tienen que conocer, porque al no haber amígdalas se vuelve vulnerable esa zona. Y estamos hablando de protección, y le estamos quitando una protección, ¿sí? Bueno, tiene una función digestiva. Ahí va lo que decía uno de los compañeros, ¿sí? Si no está lubrificado, va a estar seco. Si no va a tener esa capa, digámoslo así, que lo va a aislar o lo va a confusionar, porque ustedes inconscientemente lo que hacen, y mucho depende de la lengua, a ver, intenten pensar que están deglutiendo, cada rato la lengua, la punta de la lengua hace este movimiento. Es como si estuvieran unas manitos haciendo una masa de pan. Tal vez no se han dado cuenta, pero van a probar más tarde cuando vayan y coman. Entonces, ese efecto, que además tiene la enzima amilasa, que ya de hecho es una enzima digestiva para ayudar ya el proceso de digestión, está dentro de las funciones de las glándulas salivales. Y el tercero, sensorial. A ver, ahorita yo le pongo al doctor una media tapita de vinagre. ¿Cómo haría su expresión? Horrible. Saltas, yo creo, no sé si alguien ha probado vinagre. El mismo olor es tan penetrante que si yo le doy un chocolate, gracias a las papilas gustativas, también participa de la masticación. ¿Por qué? ¿Quién quiere decirme por qué creen que esto ayuda a la deglución y masticación del gusto? Si solo es sabor. Porque a uno le da más ganas de tragarlo rápido, si está rico. Ya, por un lado, la velocidad. Pero algo más. Piensen como niños. Exacto. El reflejo que es inconsciente de que yo percibo un sabor desagradable y hasta lo voy a escupir sin tener mala educación de escupir. Diferente que si me pasan un helado delicioso ahí y voy a seguir, y como dice la doctora, voy a querer más, lo voy a degustar más y lo voy a masticar mejor, ¿no es cierto? Entonces las papilas nos están ayudando a discriminar además los sabores y además de ayudarme a rechazar o aceptar. Porque si es feo, no porque sea feo es malo. A ver, a un niño de 4 o 5 años denle verduras cocidas, o al menos creo que la gran mayoría vio que siempre siendo bueno, pero porque durante el tiempo que deberíamos acostumbrar también a este niño a esa sensación, no lo hicimos. Ojo, eso también es hábito. Bueno, a ver, ya hemos visto que la trituración, el desgarro, cortar, lubrificar y formar el bolo alimenticio gracias a la saliva es el primer paso de lo que estamos hablando, ¿sí? Doctora, ¿cuánto se produce de saliva al día? ¿Nada? ¿Y usted cuánto cree que produce? En reposo, cuando no estamos con procesos digestivos, ¿sí? Porque cuando comemos y comemos más veces al día, la producción es mayor por estímulo, obvio. ¿Cómo es? A ver. No me equivoco, en 24 horas son más 5 litros de saliva. Uy, 5 litros, podemos vender saliva hoy. Y otros más. Si les digo que la respuesta está en sus narices, a ver. Ajá. Ella lo leyó. 1.6 ml por minuto. ¿Están viendo? ¿Qué dice ahí? 1.6 ml por minuto
dolor. En medicina de adultos, acuérdense de este paradigma. Cuando se habla de medio interno, todo es kilo-peso. Yo que soy mediano, pequeño, no voy a producir la misma cantidad de uno que tiene 180 de altura o 120 kilos. ¿Sí? Por eso el requerimiento de agua, ¿cuánto es diario? Depende. Claro, pero ¿cuánto es ese número? No, Por madre. peso, Kilo peso. Peso dividido entre 7. Peso dividido entre 7. No, Por pero siete. ¿cuánto necesitas de agua por cada kilogramo peso al día? Para que tu homeostasis se mantenga así. 30 50 ml por kilo. ¿Cuánto? 30 50 ml. 35. Ese número es cerrado. 35 ml kilogramo peso es el requerimiento basal de agua que cada uno de ustedes calcule y recién exagere tomando agua. No es malo, pero hay artículos que hay intoxicación por agua. Ojo, no toda la vida es bueno. Por ejemplo, a ver, tú que estabas con la respuesta, ¿cuánto pesas? 45. Calcula por los 35 ml. Por 230. 3 litros es un poco medio ordinario, para decirlo en medicina. ml, ¿cuántos? 3000 ml. ¿Sí? 3230. Ya, 3200 redondearemos. Entonces, este compañero, sí o sí, diario, deberías tener 3200 ml de líquido al día para que funcione bien tu riñón, para que funcione bien tus glándulas salivales, para que funcione bien todos los órganos secretores, efectores y lo que quieras imaginarte. Pero no es la cantidad de agua que confunde. Ah, pero dice el doctor que 3200 yo debo tomar al día. Está un litro, están tomando apenas otro litro y 3. No, porque se suma la dieta, se suma lo que se produce en las células, se produce lo que se produce, en el medio interno. Entonces todo eso que se llama balance hídrico en un momento, que bueno, no es nuestro tema, ahí sumado eso, deberíamos llegar a eso. Si logramos calcular cuánto es nuestra dieta o el aporte entre que la sopa, que el vaso de refresquito, que no sé, el té de la colación o lo que quiera, el resto, agarren y métanle agua, ¿sí? Porque lo otro es la sobrehidratación. Se van a edematizar, ¿ya? No estoy en contra del agua, cuidado. Entonces han dicho que solo tienen que tomar agua, pero que dicen que tienen que tomar solo agua, la cantidad exacta. Sí, porque justamente confunden eso que ahora les explico. Que lo confunden que esos 3200 debería tomar aparte. El requerimiento basal se habla que esos 3200 es el aporte total, por eso dice basal, de él que sí o sí debe entrar en 24 horas. Cada que entre menos o entre más va a haber una variabilidad en la homeostasis. Ya se activan ahí mecanismos, qué sé yo, renales, de la sudoración y bueno, nos estamos viendo a otro lado, pero así se calcula en medio interno. Olvídense de responder la próxima, ¿cuánto es el requerimiento basal? 3200 ml. No, doctor, el requerimiento basal de agua es 35 ml kilogramo peso. Y de la saliva, ¿cuánto es? Calcule el suyo. Vamos a saber cuánto de saliva produce. ¿Cómo la voy a dar? 1.6 1.6 por tu kilo peso. ml. 147 ml por minuto. ¿Sí? Ojo, cuidado. O sea que cada minuto vos inconscientemente tus glándulas están secretando y tú inconscientemente te lo estás deglutiendo. ¿No es cierto? ¿Han entendido esto? Bien. Pero ¿qué pasa cuando no hay producción? ¿Qué se llama?
serostomía. Algo que me pasó hace un par de días, que me llama un guardia de seguridad de uno de mis anteriores trabajos y me dice: doctor, le cuento que a mi novia ya me he descuidado un año. ¿Qué pasó? Le dije. Me manda fotos con unas tumefacciones bilaterales. Algunos médicos le han dicho que es cáncer. Podría ser, pero si es que hubiera además en cadenas ganglionares, el famoso linfoma de No-Hodgkin, que es otro caso. Uno siempre con las patologías, doctores, aprendan que hay que pensar primero lo más común. Aquí sí vale mucho la epidemiología, ¿sí? No se vayan al síndrome de pinche, que ni van a verlo, pero piensen en lo más común. ¿Qué pasa si hay tumefacción de estas glándulas parótidas? ¿Qué se llama? Parotiditis. Eso, que lo conocemos como Papel. exacto. ¿Alguien le ha dado? Yo creo que a todos. ¿No? Estás jodido. Te da de adulto y se queman los amigos. Cuando no hay salida, porque existe un conducto que es el de Steno, ¿no es cierto? Dice al segundo premolar. Entonces el contenido pues se va almacenando. Y en la parotiditis no es que hay una obstrucción, sino el virus produce una inflamación local que hace edema y se cierra. ¿Sí? El típico ejemplo. ¿Cómo se hace diagnóstico? Incluso las abuelas saben más que el médico. ¿Quién sabe cómo se hace un diagnóstico de una papera o parotiditis sin ir al médico y creer que realmente es papera y no un ganglio que se está confundiendo como papera? No, aparte, en ambos va a haber serostomía. Ya, dolor, pero ¿qué más? ¿Cómo comprobarías que esa glándula está obstruida? Viendo el conducto de Steno, porque sabe Puta, que el difícil. segundo. Difícil. Algo más sencillo en casa, les dije, las abuelas. No. ¿Cómo? Puta, mierda, te van a patear a vos porque eso duele fatal. No, algo más sencillo. Si les dije que hay algo que disminuye, entonces tengo que poner algo que va a estimular la secreción de la saliva y va a exprimir y va a saltar al techo de dolor porque no permite la salida de la saliva hacia la boca. Y las abuelas ponían antes limón. 3-5 gotas de limón. Ay Dios, la van a odiar a la abuela porque si está con parotiditis, para pensar que hay una obstrucción o descartar que es una glándula salival que se ha inflamado, estimulen el gusto porque son neuroreceptores que van a mandar mensaje, van a exprimir y fatal duele. Lo mismo que les pasa alguna vez, comieron algo agridulce y ¡ay, carajo! Duele un ratón. Eso a la enésima vez vean el dolor en el otro lado. Entonces entiéndase de que cuando hay también problemas en las glándulas accesorias va a haber disminución y no se olviden serostomía, ¿sí? Y cuando estamos babeando, bueno, los hombres generalmente andan babeando, creo, cialorrea. Y también depende en algún caso de factores esofágicos. El cáncer de esófago, facilito uno puede diagnosticar precozmente. El paciente viene y dice: doctor, es bien difícil tragar, no por dolor nada, sino que espontáneamente moja, hasta en un vasito trae su saliva porque le va salivando un montón, ¿sí? O sea que ya sabemos los polos extremos. Cuando hay mucha saliva, cialorrea. Y cuando hay poca, serostomía. ¿Cuál sería una entidad que aquí ya una de las doctoras dijo: yo tengo un hijo, fisiológicas que produce de forma natural cialorrea? ¿El qué? Deseo. Ya, no, algo, una entidad, o sea, algo fisiológico que pasa. Quiten el parte de la digestión. Ya, algo más. Que sí, cuando venga un paciente con eso, pues no le quieren hacer estudios y la pobre señora va a buscar al otorrino, viene que no hay nada. El embarazo. El embarazo es una entidad fisiológica
porque hace que haya mayor producción de saliva. ¿Se dan cuenta? Cuidado, por eso una embarazada que venga y diga, doctora o doctor, estoy salivando mucho. Y le manden a hacer todo un estudio y al final no saber que era parte del embarazo. ¿Sí? El ginecólogo no les va a decir eso, no sé si conocerá bien de glándulas, pero aquí estamos aprendiendo eso. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahora, reflejo de la masticación. Es repetir en resumen lo que hemos visto en el video, lo que ya ustedes están guardando en su memoria, el proceso que ocurre, ¿desde dónde? Desde que entra cualquier contenido alimentario hacia la cavidad oral, bucal, como quieran, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Entiendan una cosa antes. ¿Alguien se ha preguntado por qué da hambre? ¿O por qué después de comer ya sentimos plenitud y se corta ese reflejo de hambre? ¿Alguien a ver qué se le ocurra? Porque cuando el estómago se llena, manda información y se producen hormonas y reflejos de que... Ya, hormonas no tanto, pero un sí reflejo. un reflejo. El estómago solo calma o le da hambre por el proceso de distensión. Cuando el estómago está contraído, activa un sistema que hace que se abra el apetito. Hasta que vamos comiendo se va distendiendo, entonces llega a su límite y manda otra señal y dice basta, estoy lleno, hasta ahí nomás. ¿Vale? Entonces, algo así va a ocurrir en todo el trayecto del tubo digestivo, ¿sí? No estoy hablando solamente de la masticación o de la difusión, porque cuando ya está el bolo alimenticio en el esófago más abajo, esa distensión no solo va a ayudar a decirle al cerebro, ya estoy con el bolo alimenticio, sino que va a avisar a que después más abajo se abra otro esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. O sea, todo se va a activar por la distensión o la contracción. Doctor, entonces, cuando una persona está muy estresada o ansiosa, le pone ganas de comer también. Entonces, ese estrés envía un señal para que Una señal distorsionada, ¿sí? Porque no es normal que también la ansiedad en todos produzca pica, se llama, o polifagia, comer cada rato. Pero sí participa porque todo este mecanismo de la digestión es neurosensorial, ¿ok? Pero está bien. Hay otros que hacen ansiedad y dejan de comer, ¿sí? Y los más creo que están en exámenes, están ansiosos y dicen, pucha, pero cada rato solo me da ganas de comer. Depende de cada persona, pero sí hay eso, ¿ok? Entonces, como ya estamos hablando acá de la palabra reflejo, una vez que entra el bolo alimenticio acá a la cavidad oral, ¿qué va a pasar? Va a haber una inhibición refleja de los músculos de la masticación. ¿Qué quiere decir? Se van a relajar para que dejen caer los maceteros, el buccinador y todos los músculos que comprenden el maxilar inferior, para que empiece ese movimiento de trituración. Miren, si bien es voluntario la primera parte, pero de hecho siempre el contacto del bolo alimenticio con la cavidad oral ya está diciéndole al músculo, relájate porque vas a empezar a abrir y cerrar. Ya son señales nerviosas. ¿Estamos? Pero una vez que ya empieza la masticación, entonces ¿qué va a pasar? Los músculos van a hacer caso a tracción, tracción-repulsión, tracción-repulsión, lo cual hace este movimiento, por eso lo puse en un GIF, y lo cual, valioso esta parte que no lo he descrito en el otro. ¿Alguien vio alguna malformación? A ver, veamos un poco la parte más atrás, en pediatría, la fisura alveolo-palatina, el flap que llaman, ¿sí? Han visto que incluso existen dispositivos de lactancia especiales, porque había sido un punto importante que si no hay una oclusión adecuada cuando estamos masticando de los incisivos,
auditivos, no va a haber reflejo, o sea, no va a haber un reflejo adecuado para deglutir, porque no está ocluyendo, ya sea porque hay una malformación o por alguna alteración en la mandíbula. ¿Alguna vez han visto a alguien se ha luxado su mandíbula? ¿Qué le pasó? Ah, ya. ¿Y cómo andaba su digestión? Ah, siempre es eso. Entonces, si se dan cuenta, después de una alteración anatómica se volvió funcional y ahora se volvió un hábito, porque su proceso de digestión, al no ocluir estos dientes absolutamente el proceso de deglución, va a alterar toda esa cadena hasta que llegue hasta el recto ano, ¿sí? Y por último, la compresión del bolo a la mucosa bucal, ya estoy hablando de la parte del paladar, ahí termina la masticación. Cuando yo ya esas 50 o 60 veces he estado masque, y al final, ¿qué pasó? Ya tiene que pasar atrás, ¿sí? Lo que vamos a ver después. Pero ¿qué o quiénes intervienen en esa pinche masticación? El más importante, ¿qué dice acá? El nervio trigémino. ¿En qué rama? Maxilar inferior. ¿Y esta qué se llama? Maxilar superior. ¿Y esta? Oftalmica. Entonces, ¿qué significa? Que ya estamos hablando no solo en la deglución, sino también en la masticación, la participación de un par craneal. ¿Qué número es el trigémino? 5. El 5. Que este tiene la particularidad de ser mixto. ¿Qué significa mixto? Este par craneal va a tener una función sensitiva y también con respuesta motora, ¿sí? Entonces los músculos de la masticación van a depender particularmente, o el mecanismo de masticación en este caso va a depender de este trigémino, ¿sí? Si bien puse alteraciones de la masticación, no es que estemos hablando todavía de las alteraciones, ¿sí? Pero es la clase. Aquí, bueno, no voy a entrar mucho a la fisiología, pero están ahí los 4 niveles en donde se comprende, o tu organismo comprende que estás masticando y en un momento X va a empezar a volverse involuntario la deglución, ¿sí? Nada más porque ese bolo alimenticio está primero triturando y va a haber un momento que va a comprimir alveolo del paladar y ahí empieza recién la deglución. Y en esa masticación está la formación reticular, centros gustativos, el hipotálamo y en el cerebro la parte de la amígdala. Eso es solo para que recuerden que había sido la deglución y la masticación una función cerebral superior, ¿sí? Cuando ya hablen ustedes de una función cerebral superior, está diciéndonos que es una función consciente. ¿Cuál sería, por ejemplo, otra función cerebral superior? Hablar. Porque al hablar yo te estoy haciendo entender que este semestre vas a aprender qué es la deglución. Que yo al escuchar, los que quieren escucharme, sé que van a aprender, porque están traduciendo mi estímulo sonido o sonoro, está llegando como ruido al oído, pero la corteza cerebral es la que está interpretando cada palabra que yo estoy mencionando. A todas esas funciones que tienen esa particularidad son las funciones cerebrales superiores. Por eso que todo paciente que tiene atrofia de la corteza ya empieza a ver, como les dije, ¿no? En los ancianos la deglución, ya no escuchan bien, les cuesta a veces pronunciar palabras, entonces, porque el centro controlar o regulador está en la cabeza. ¿Ok? Una pregunta. Dime. ¿Tienes esas formaciones reticulares?
Quizás aquí lo vas a encontrar la respuesta. Este justamente es lo que estábamos un poquito adelantándonos, la inervación. Ahí está la respuesta que hace rato les dije, como un proceso que parece insignificante de deglución. ¿Cuántos pares craneales habían intervenido? 6. ¿Y cuántos pares craneales tenemos? 2. O sea, imagínense, solo para tragar tiene que valerse de la mitad de los pares craneales que existen. O sea, con esto, ¿qué les estoy adelantando? Que cuando haya alteración a nivel de estos pares craneales, esta deglución o alteración o trastorno generalmente es irreversible, ¿sí? Así como vieron pacientes que hacen un ACV, hemiparesia, mejoran, ya caminan, pero la debilidad queda como secuela, la disartria queda como secuela, la hipoacusia queda como secuela. De la misma forma, ¿por qué? Porque el problema no solo va a ser local, algo que impida, sino también superior. Por eso es de que acuérdense, pregunta de examen, ya saben una, ¿cuáles son los pares craneales que controlan la deglución? Trigémino en sus dos ramas, ¿sí? Porque va a actuar con la sensación gustativa por un lado y por el otro lado en la motilidad de los músculos de toda el maxilar inferior. El facial, lo propio, porque el facial es básicamente motor, igual es sensitivo motor, pero que también va a participar en el movimiento muscular. El glosofaringio, que alguien lo adivinó por ahí, está bien. El vago o neumogástrico, el accesorio o espinal y el hipogloso mayor. O sea, dense cuenta, para manejar 6 pares craneales y podamos alimentarnos adecuadamente, básicamente debe ser complejo ese asunto, ¿no? Sigamos. Esto es recordatorio, yo no voy a entrar a fisiología porque se supone que saben, pero se los he sacado. ¿Por qué? Porque el contenido de la parte importante de la fisiología es que se den cuenta que esa inervación de esa zona es bien complejo, no es al azar. Ahora, ¿alguien sabía que existen fases de la deglución? O sea, que no es nomás como el pato, pero no traga, o el cisne que se pasa directo. Estas fases son y se deben respetar en la secuencia normal, en el proceso terminado la masticación para pasar a la deglución, ¿sí? ¿Hasta qué hora es nuestra hora? Hasta 5:10. Mire, chicas, nos hemos atrasado. Cuando falte 5 minutos me levantan la mano ya. Bueno, vamos a correr un poquito, pero está bonito, ¿no? Sí. Al menos no veo a nadie durmiendo, a ver. Bueno, entonces estas fases de deglución, doctores, se debe respetar esta secuencia. Oral, ya lo hemos hablado, la boca. Pero hay un momento intermedio en que es parte de la voluntad nuestra de hacer el reflejo, de empujar atrás y hasta que se vuelve inconsciente. Porque el esófago ya no depende de nosotros, o le dicen al esófago, a ver, abrite. No. Entonces el esófago ya es autónomo, ya no pertenece a nuestra voluntad. Entonces, 3 fases: 1 oral, 2 faríngea y 3 esofágica, que ya ha pasado ese complejo neurosensorial. ¿Qué va a pasar en la primera fase o la oral cuando está ya en la boca? Repetimos. Hay una primera fase preparatoria donde ya lo hemos mencionado, que la preparación es triturar todo lo que pueda la masticación en 50-60 veces, ¿no es cierto?, por minuto. 2, que esta deglución oral o la fase oral pase como un medio de transporte, porque va a ir el bolo de la base de la lengua y lo va a empujar atrás. Ustedes saben que la lengua es uno de los músculos más fuertes del cuerpo. ¿Lo han escuchado? Sí. Apréndanlo. Les puede defender en algún momento, porque la fuerza con la que se calcula, no sé si no sé qué medida es,
La lengua es fuerte para la poca cosa que parece, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que esté en la boca tiene la posibilidad de empujarlo atrás, especialmente el tercio posterior. El transporte, ya saben que es simplemente como una vía de acceso de atrás hacia adelante, y aquí es el tema, lo que les mostraba en el video anterior, ¿sí? Aquí está la famosa epiglotis y aquí está el velo del paladar blanco. Cuando este se tiene que cerrar y este se tiene que elevar, ahí empieza o termina la primera fase o deglución, ¿sí? Pero aquí ya es algo intermedio. Aquí ya nosotros no tenemos el control absoluto. Aquí ya nos puede traicionar nuestra voluntad, porque a veces, no sé si les ha pasado esto, han comido algo largo, no lo han cortado en dos, pero no sabes si va a pasar o se está quedando a la mitad en la boca, y te asustas porque el tema es o lo saco o lo meto. Es una indecisión que no sabes y nos ha pasado a todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la fase faringea, si el contenido ya choca el esófago, ya no podemos decirle devolveme porque me estoy atragantando. Tienes que hacer el espejo lo más común, empujarlo o meterlo con fuerza, ¿sí? O alguna vez lo han sacado con su mano, que algunas veces creo que a los niños se les hace el barrido, ¿no? Pero pasa con las cosas que son muy gomosas o ligosas así. Entonces eso es para que se den cuenta que hay una fase en la que nos traiciona, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que dentro de esta fase se ve 1, 2, 3, 4, 5 etapas que sucede en realidad. Lo que les decía, se cierra el velo faríngeo, ¿sí? Aquí está. O sea, lo levanta el velo del paladar para que no se entre también el contenido hacia las fosas nasales o hacia la vía respiratoria alta, ¿sí? Cierra el laringio, se baja, ¿qué se llama esto? La epiglotis. Entonces, al cerrarse la epiglotis ya estamos salvando a quién? La vía aérea. Vía aérea, que es la tráquea, ¿sí? ¿Qué pasa luego? Elevación y desplazamiento anterior de la laringe. Bueno, una vez que se ha tapado la laringe, si bien no tiene músculos, entre comillas, voluntarios, pero por reflejo se va un poco adelante. Por eso sienten, ¿no? Los hombres más que todo, la manzana de Adán que decimos, cuando tragamos, se va adelante, porque le está dejando espacio si tal vez el bolo es más grande de lo que tal vez pueda pasar. 3. El peristaltismo faríngeo. Ya aquí empieza la parte semiconsciente, porque ya para el peristaltismo, acuérdense, ya no hay eso de que yo controlo 3 veces por minuto los ruidos hidroaéreos de mi intestino. Ya las fibras musculares lisas están empezando a ser las que gobiernen hasta abajo todo el tubo digestivo. O sea que nosotros al tubo digestivo solo lo controlamos hasta la fase previa que se llamaba oral, bucal, y ya de ahí son todas las fibras musculares lisas, involuntarias. ¿Y qué va a pasar acá? ¿O dónde va a terminar esta fase faríngea? Que más o menos por acá se va a relajar el esfínter esofágico inferior, o sea, se va a abrir y dejar pasar al esófago. Al fin pasó el esófago, ¿sí? Sigamos la siguiente. Cuando ya está en el esófago, ¿qué pasa? Y es un proceso más sencillo. Aquí el alimento, si bien ha logrado pasar los filtros, ya estaríamos tranquilos, siempre y cuando el tamaño no sea el que se obstruya, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fase esofágica solo es la impulsión del bolo hacia la cavidad gástrica. Es ese puente que va a unir la boca con el estómago. Pero sí, aquí tiene que haber algo. Que una vez que llegó ya a la contracción peristáltica del esófago, ya quién me está esperando para abrirse cuando ya llegue al tercio final, el esfínter esofágico inferior. O sea, el esfínter esofágico inferior es esa pseudoválvula, porque no es una válvula, solamente es un pliegue invaginado, que cuando ya está llegando el contenido alimentario al esófago, se distiende un poquito y deja pasar. Pero cuando no hay esa competencia de ese pequeño anillo, ¿qué se llamaría esa enfermedad y refluye? Reflujo gastroesofágico.
por la incompetencia de un pinche anillo que ni siquiera es válvula, pero que esos pacientes sufren mucho porque ni bien se echan, retorna el contenido, ¿no es cierto? Entonces, como ven, esas tres fases difíciles de hablar. Pero aquí está lo último, ya para que no se aburran y no me voten. ¿Qué dice acá? A ver, un voluntario. A ver, la doctora. ¿Qué es la odinofagia? No, la de atrás. Ya voy a saber sus nombres. ¿Qué es la odinofagia? Parecido, ¿no? El término un poquito que confunde, por eso quiero llegar a eso, a no confundir. Ya, ¿y la disfagia? ¿Y puede haber una dificultad con dolor? Ambos, ¿no es cierto? Porque mucho se confunde en la semiología, y eso lo voy a ver cuando estemos todavía haciendo los exámenes físicos. Paciente refiere odinofagia, cuando en realidad lo que no podía era tragar, pero no aparecía el fenómeno dolor. O sea que cuando aparezca el fenómeno dolor es odinofagia, no se olviden, ¿sí? Y esta es pregunta que siempre les explico a mis internos y terminan metiendo la pata. Disfagias, pero ustedes ya saben, hasta el del griego, dificultad, y fagein, comer. Dificultad para comer era en realidad su traducción etimológica, pero en realidad es de dificultad para deglutir. ¿Sí, doctora? ¿Es del grupo siguiente? Puta, lo voy a suspender. Entonces, esa sensación de dificultad para deglutir, olvídense de comer, pese que viene de este griego, ¿sí? Esa sensación de deglutir, cuando ya les diga, doctora, ¿qué es la disfagia? A ver, cuando sean internos, si vienen al hospital, doctor, es la sensación de dificultad para deglutir. ¿Y tenía dolor? No, doctor. Ah, disfagia. ¿Ok? Claro. Es un síntoma que expresa la incapacidad de hacer progresar ¿qué? Lo que va de la boca al estómago. Si estamos hablando de disfagia, ya estamos hablando de ¿quién? Del esófago. El esófago es el órgano que lamentablemente solo tiene movimientos peristálticos para ir empujando, circulares, longitudinales y terciarios, los de propulsión. ¿Ok? Sigamos. Causas. ¿Cuándo se va a alterar? ¿Cuándo va a aparecer una disfagia? Lo he resumido en este cuadrito, porque causas hay y se los podría poner por enfermedades, pero se clasifican en grupos grandes. Si son neurológicas, cuando haya un tumor. ¿Pero dónde? En los centros de control de lo que hemos hablado al principio, ¿no es cierto? De los pares craneales. 2. Cuando hay también otra vez se involucra la cabeza o el sistema nervioso central, las meningitis, cuando esas leptomeninges se inflaman por una infección. 3. O cualquier alteración del sistema nervioso. O sea, ya de hecho pensar que una causa grande neurológica es pensar en un astrocitoma, pensar en una meningitis bacteriana, pensar en un ACV, pensar en un Parkinson. O sea, hay tantas enfermedades, pero que se los encontré este cuadrito donde más o menos simplifica las causas, ¿sí? 3. Mecánicas. Alguien que no deja, alguien que impide. Mecánico, yo que no voy a dejar, como cuando hay delirio paralítico, mecánico y metabólico, ¿no ve? El mecánico es el que hay una obstrucción, más o menos eso quiere decir. ¿Cuándo? Edema. ¿Edema de qué? Puede ser edema de glotis, puede ser edema de la faringe. Cuando hay, por ejemplo, una faringoamigdalitis, a veces no hay dolor, pero cuesta tragar. Circunstancias infecciosas que producen inflamación. O un tratamiento quirúrgico previo. ¿Quién se ha hecho operar con anestesia general? ¿Nadie? ¿Qué te hicieron? ¿Con anestesia general? ¿Verdad? Te han cobrado más por eso. ¿Qué has sentido al día siguiente de la intubación? 1. No hay posibilidad de la articulación de palabras. ¿Por qué? Porque las cuerdas bucales se distienden porque por ahí ingresamos el tubo. Otro, ¿comías bien? No creo. Dolor aparte,
pero más que todo esa sensación que se te tranca acá y a veces pides agüita para que lo siga empujando, porque el reflejo de cualquier, o sea, esto no tanto es un tratamiento quirúrgico previo como una cesárea, un quiste de ovario, una liposucción, sino es porque hemos usado algún procedimiento de intubación. ¿Ok? Musculares, por demás, cualquier alteración que empiece a nivel muscular, como enfermedades autoinmunes como la miastenia gravis, en pacientes que tienen atrofias musculares por carencias extremas y crónicas y así, entonces solamente pensar causas de que me llevan a una disfagia. Hay neurológicas, hay mecánicas y hay propias de los músculos. Punto. Diagnóstico. El diagnóstico es un poco, ¿cómo les puedo decir la palabra? Sensible, ¿no es cierto? No hay como yo hago una ecografía de vesícula y pum, los cálculos. Es bien difícil. Pero el que más he utilizado, ahí está lo que les he vuelto a poner la imagen. ¿Qué dice? Videofluorescencia de la leucemia. ¿Qué significa eso? Es un estudio de rayos X que nos ponen así a un costado, el fluoroscopio se llama, y ellos cuando nos ven del otro lado de la pantalla se ve así, nos ven nuestro yo interior, dicen, y ese momento nos hacen tomar una sustancia que es bario, medio de contraste oral, porque si tomas agua no se va a ver de ese color, no se va a ver nada, tiene que ser un medio de contraste para ver de acuerdo al tiempo esos procesos que hemos visto, ¿no? La fase oral, faríngea y esofágica. Es el más común, ¿ok? Ahora, hay también otros estudios, la endoscopía digestiva, como en este caso, la nasoendoscopía. Llega, se ve, pero si fuera tumoral, la causa. Pero en la mayor parte son funcionales. No hay forma de medir algo que es funcional, ¿sí? La fluoroscopía de dilución es similar. Manometría faringo-esofágica es un trazado de líneas como un sismógrafo que con una endoscopía especial se mide la competencia del esófago, ¿cómo se llama? De la válvula esofágica superior y de la inferior, pero es muy impreciso. Y esta prueba de dilución de agua que ya no se la ve porque no se veía antes en el fluoroscopio. Entonces, como dice la pregunta de examen, ¿cuál es el medio más común de diagnóstico de disfagia? Videofluorescencia. ¿Pero de qué? Porque puede haber videofluoroscopía de colon, videofluoroscopía de intestino, ¿de qué? La dilución. Ahora viene lo indignante. Esto ya lo hemos mencionado. Tratamientos. El tratamiento, les digo, pese a la causa, si fuera una neoplasia, quimio, radioterapia, efecto mecánico. Si fuera muscular, terapia farmacológica para esos receptores de acetilcolina. Si fuera una disfunción en el propio o los anillos de la tráquea, una miotomía crónica o quirúrgica. Si es secundario un ACV, un TEC o enfermedades de acá degenerativas, rehabilitación. O sea, ya nos está dando tratamientos inespecíficos que no se va a lograr, les soy sincero, corregir. Si fuese la calasia, muy común en Bolivia, pero no tanto dentro de la casuística del Chagas, ¿no es cierto? El megaesófago, se produce la calasia, dilatación neumática. No hay mucho acá el tema de trasplante, pero sí hay que mencionar lo que hay esas alternativas. Y todos los demás, miren, dilatación, miotomía, pero que no son resolutivos al 100%. ¿Sí? Bueno, jóvenes, ¿dónde está la lista? Voy a pasar la gorrita.